a esta presentación. En la tarde de hoy les voy a estar hablando sobre la violencia de género, específicamente en el contexto de la pandemia. Pero antes pues quiero discutir unas cosas para poder estar claros y comprender entonces por qué entonces se suscitan estos incidentes dentro de las situaciones de emergencia. Así que le voy a pedir por favor a mi compañero Osiris que proyecte. El próximo slide, por favor. ¿Pero qué es la violencia de género? Pues la violencia de género se define como todo este acto de violencia hacia la mujer que resulta en el daño físico, sexual, psicológico, inclusive la coacción, las amenazas, la privación arbitraria de la libertad, tanto así que se producen en la vida pública como en la vida privada y entre parejas consensuales, entre patronos, personas del trabajo de la comunidad, amistades, familiares, profesores y hasta personas desconocidas. Y es súper importante que consideremos que la violencia de género tiene distintas escalas y distintas formas en las que se puede perpetuar. Y es importante también reconocer y considerar que la violencia de género es un asunto que va más allá de lo privado, es un asunto que no se centra únicamente en el hogar, en la casa. Y también es importante y será una irresponsabilidad de mi parte no mencionarlo, que tanto los hombres como las mujeres enfrentan la violencia de género, lo único que las mujeres lo enfrentan en mayor escala y por eso generalmente el discurso y la conversación gira en torno a las mujeres. Pero eso no quiere decir que los hombres no puedan ser potenciales víctimas de violencia de género. Entonces, la violencia de género. Comencemos definiendo la violencia psicológica. Es la acción o omisión destinada a degradar, a controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, de la manipulación, la amenaza directa o indirecta, la humillación, el aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación, disculpen, o el desarrollo personal. Este tipo de violencia es la más insidiosa y la más que afecta negativamente a la autoestima y la confianza de las mujeres que viven situaciones de violencia. No es necesario golpear, forzar o degradar sexualmente a una mujer para intentar someterla, controlarla o transgredir sus derechos. La violencia psicológica no deja huellas visibles en el cuerpo y es más difícil de identificar por la propia mujer o por personas que están cercanas a ella o incluso hasta por los tribunales de justicia. Siguiente. La violencia sexual es la acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico, verbal o participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la coerción, el chantaje, soborno, manipulación o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considera violencia sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar uno de estos actos con terceras personas. La clave para comprender este tipo de violencia radica en el consentimiento. Toda acción que envuelva sexo, envuelva algún tipo de actividad sexual y no esté consentida, se convierte en violencia sexual, incluyendo dentro de las relaciones de pareja. No necesariamente es un tipo de violencia que se perpetúa por desconocidos. Siguiente. La violencia física es la acción que arriesga o daña la integridad corporal de una persona. Puede consistir en empujar, en dar bofetadas, patear, dar puñetazos, tratar de estrangular y pegar. La violencia física es la más fácil de identificar, pues se inscribe en el cuerpo de las mujeres, muchas veces dejando huellas visibles tales como hematomas, hinchazón y cortaduras, y otras veces causando fracturas en la nariz, la mandíbula u otras partes del cuerpo. Este es el tipo de violencia más común y más fácil de nosotros identificar, pero existen otros tipos de violencia como estamos discutiendo y es importante también que se reconozcan como tal. Siguiente. La violencia económica o patrimonial
es la acción o omisión que implica el daño, la pérdida, la transformación, la sustracción, la destrucción o retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas. Es un tipo de violencia que comúnmente se da en relaciones de pareja, pero también en relaciones intrafamiliares, por ejemplo, hijos que la perpetúan contra sus padres. Siguiente. La violencia de género se da de manera cíclica, pero no en todos los casos. Muchas veces la violencia de género comienza de distintas fases. Pero, ¿qué es el ciclo de violencia de género? Pues las mujeres están sometidas a un ciclo compuesto por una serie de comportamientos repetitivos en el tiempo y cada vez más frecuentes y graves. Incluso conforme la agresión se hace más brutal, la fase de reconciliación puede desaparecer en algunos casos y el abusador selecciona el momento propicio para actuar, elige tácticas con el fin de asustar y aterrorizar a la víctima para mantener dominio de ella. Así que podemos decir que la violencia contra las mujeres es un asunto que se premedita, que se piensa, que se planifica y se utilizan distintas herramientas y distintas tácticas para someter a las víctimas. El ciclo de violencia de género está compuesto por 3 fases. La primera es la elaboración de tensión, que puede incluir la violencia psicológica, verbal y económica. La segunda fase es la explosión de la violencia y la agresión, que puede implicar la violencia física y o sexual. Y la tercera es la calma o reconciliación. Vamos a ir entonces fase por fase. La fase 1 incluye la incertidumbre, detonantes y actos de tensión. La incertidumbre está representada en aquellos pensamientos repetitivos, constantes, que generan temor en la víctima y tienen miedo de romper con esa relación afectiva, porque su agresor las amenaza de forma directa o indirecta, con dejarlas, con abandonarlas, con botarlas de la casa, dejarlas sin un techo o sin ningún tipo de seguridad económica. Y las mujeres pues se sienten atemorizadas y tienen este miedo de no poder tener un hogar o no tener una accesibilidad económica y por eso permanecen dentro de esa relación. Muchas veces también se amenaza con quedarse con los hijos. Y este tipo de violencia fluctúa, va subiendo de escala el agresor. Va fluctuando la manera en la que va desarrollando esta tensión, esta incertidumbre dentro de la víctima. En este caso, son palabras, son conductas que van creando esta sensación de miedo y de inseguridad dentro de la víctima. Y muchas veces la víctima tiende a justificar este comportamiento. La tensión. Son todos estos actos que proceden a la violencia física y anticipan la siguiente fase. También son parte del castigo, ya que pueden ocasionar dolor a nivel emocional. Generalmente, las situaciones específicas que ocasionan dicho dolor difieren en cada relación, dependiendo el conocimiento previo que este agresor tiene de su víctima, lo que permite identificar la manera más efectiva de ocasionar este tipo de violencia contra su víctima. La fase 2 está compuesta por la violencia, defensa y autoprotección. La violencia pues, es el comportamiento directo que imparte el agresor sobre su víctima. Dichos actos fundamentados en los detonantes y situaciones propuestas por el mismo durante la primera fase, que pueden ser desde un empujón, una cachetada, un puño, una patada, alar por el cabello, mordiscos, entre otros, que provocan dolor físico. Y un castigo el cual la víctima es merecedora por la situación que supuestamente ella provocó. El agresor se ve la obligación de impartir una lección para que no se repita. La defensa y la autoprotección, la víctima no se asume siempre como este papel de sumisa frente a su agresor. Por el contrario, responde mediante algunas de las modalidades de violencia mientras es castigada. Muchas veces responden también con violencia.
Se conocen casos en los que las víctimas se ha presentado demasiado atemorizada frente a su victimario y por lo tanto no responde con actos violentos en su defensa. Así que tenemos ambas caras de la moneda. Sin embargo, implementa uso de imaginarios para protegerse de su agresor. La tercera fase está compuesta por la reconciliación, la justificación y la aceptación. La reconciliación es esta parte en la que el agresor se muestra arrepentido por esa violencia ejercida hacia su pareja y promete que no va a volver a suceder. Y cabe resaltar que aunque prometa hacerlo, pues obviamente no logra un cambio en su conducta y por consiguiente sí vuelve a repetir el patrón de violencia en la misma escala, en menor escala o en mayor escala. La justificación se da luego de que la víctima accede a la reconciliación, dando paso a replicar la posición de su agresor, pues se cree que en realidad debe cambiar su comportamiento porque va a empezar a hacerle regalos, va a empezar a hacerle promesas, va a mejorar su comportamiento en un periodo de tiempo, pero luego vuelve a cometer los actos violentos contra su víctima. Y esto hace que la víctima se sienta a veces culpable, y pues divide estas emociones dentro de ella y en vez de sentirse que está siendo agredida, que está siendo violentada, pues comienza a sentirse culpable por las acciones que toma el agresor hacia ella. Sigue. Estas otras dos categorías son categorías excepcionales, lo que pues se entiende que no necesariamente se va a dar en todos los casos. La dependencia va a hacer que no se permita el rompimiento del ciclo. Se refiere a que se infiere que gira en torno de ella, dado que se pretende todo el tiempo, es que no va a perder al otro. Tiene esta sensación de que no puede perder a esa otra persona, aún esta persona violentándola todo el tiempo. Y el temor genera la imposibilidad de que se haga de que se pierda esa otra persona. Es por esto que se permite la violencia y la repetición en sus múltiples modalidades, ya que se piensa y se actúa bajo esa pretensión de tener a esa persona contigo, no importa qué esa persona te hace. Y el rompimiento del ciclo pues se presenta luego de que la víctima cambia todos esos imaginarios sobre la posibilidad de que el agresor y la relación cambien y mejoren. Y ahí es cuando la víctima se vuelve consciente de todo lo que ha estado viviendo, todo lo que ha estado enfrentando, y entonces toma la acción de romper ese ciclo y abandonar a la persona agresora. Ya que tenemos un panorama un poco más definido de qué es la violencia de género, cuáles son sus modalidades y cómo funciona el ciclo de violencia de género, vamos a hablar de la crisis de violencia de género en Puerto Rico. Esto es un asunto que ha generado debates. Muchas personas piensan que en Puerto Rico no existe una crisis de violencia de género, pero la historia, la prensa, las experiencias y muchas organizaciones que trabajan con las mujeres han demostrado que en efecto sí existe una crisis de violencia de género. Y al igual que el resto del mundo, Puerto Rico es un país que está atravesado por la violencia de género. La vivimos en las calles, en nuestras conversaciones, en las redes sociales, en la universidad, en el trabajo, con nuestras parejas, con nuestras familias y sobre todo el Estado lo inflige contra nosotras. Marca y cobra vidas, la crisis es real, es visible y es abrumadora. Pero nosotros, a pesar de que hemos hablado de que existe la violencia de género y que al punto de que se puede considerar una crisis, hemos visto una negativa del Estado en declarar un estado de emergencia. Desde el año 2018, la colectiva feminista en construcción junto a diversas organizaciones feministas se ha levantado en un reclamo a que el Estado asuma responsabilidad por la crisis de violencia de género. El Estado, bajo el mandato de Ricardo Rosselló y ahora de Wanda Vázquez, ha rechazado que en efecto dicha crisis exista y se le han negado a declarar un estado de emergencia. En septiembre del año 2019, Wanda Vázquez declara una alerta nacional contra la violencia contra las mujeres. De primera impresión, esta declaración se saboreó como un logro para estas organizaciones feministas y para todas las mujeres de este país,
Pero esta alerta no fue más que una cortina de humo para cesar las protestas. Al día de hoy aún no es público el documento final. Nosotros ese día celebramos, estuvimos bien contentos porque por fin se había tomado una acción de reconocer que exista la violencia de género en Puerto Rico y se sobreentendía que esto conllevaría un plan de acción detrás de la declaración. Pero no ha pasado absolutamente nada con la declaración de esta alerta nacional. No se han vuelto a reunir, no han publicado el documento final, así que podemos decir que esto solamente fue una palabra, no ha habido acción sobre esto. Pero, ¿por qué es necesario y urgente el estado de emergencia? Bueno, establece un precedente sobre el estado crítico y de emergencia relacionado a la violencia de género. Declara que la violencia de género no es un asunto privado, sino que es de injerencia pública y que el Estado tiene responsabilidad en tomar acción para erradicarlo. Promueve la designación de fondos para agencias públicas y organizaciones no gubernamentales para atender la crisis. Y permite la movilización de directivos de las agencias públicas para priorizar servicios y establecer planes de trabajo con carácter de urgencia. Básicamente nos urge y es necesario porque, como ya bien mencioné, se reconoce que existe una crisis por violencia de género en Puerto Rico, que es una problemática social que nos está afectando de manera abrumadora. Se necesita comenzar a concienciar de que no es un asunto privado, como bien mencionaba al principio, que no es una cosa que solamente me pasa a mí, le pasa a ella, y es un asunto que solamente se tiene que tratar en el hogar, es un asunto que tiene que verse como un asunto público y por ende el Estado tiene una responsabilidad de proteger a cada uno de los ciudadanos y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarle derechos y protecciones a las mujeres y también tiene la responsabilidad de educar para prevenir que siga aumentando la violencia de género en Puerto Rico. También, pues, obviamente, se necesita dinero para poder que estas organizaciones puedan continuar sus trabajos, por ejemplo, organizaciones como Coordinadora Paz para la Mujer, Taller Salud y los albergues que refugian a las mujeres víctimas de violencia de género. Y también permite que dentro de las organizaciones gubernamentales se trabajen planes de acción y prevención de violencia de género. Estuve buscando datos estadísticos sobre la violencia de género en Puerto Rico y les confieso que fue una tarea bastante ardua, porque existe una resistencia por parte de las agencias públicas a facilitar información y a tener estadísticas actualizadas y en muchos casos pues por desconocimiento no se reportan las cosas como deberían ser. Y estoy haciendo un timeline desde el 2014 hasta el presente. En el año 2014 se reportaron 12.071 incidentes de violencia de género. Es bien importante pensar y contextualizar. En el año 2014 tuvimos varias situaciones en el país. Tuvimos una epidemia por el Zika y el ébola. Tuvimos periodos de luchas entre diversas organizaciones, como por ejemplo los maestros, y se dieron una serie de situaciones que podemos considerar como detonantes para la violencia de género. Pero eso lo vamos a discutir más adelante. En el año 2015 se reportaron 11.640 incidentes. En 2015 también tuvimos una situación de emergencia, que fue la sequía en el país. En el 2016 se reportaron 7.749 incidentes. En el año 2017 se reportaron 8.227 incidentes. En el año 2018, 6.905 incidentes. En el año 2019, 6.725 incidentes.
y en un periodo de enero a marzo se reportaron 1.664 incidentes. Ahora bien, me gustaría escucharles y quiero plantearles esto: ¿por qué creen que ha subido o ha bajado las estadísticas de violencia de género en Puerto Rico? Pueden escribir en el chat, pueden abrir su micrófono y comentar por qué piensan que ha variado los reportes de violencia de género en Puerto Rico. ¿Piensan que es porque ha mermado la violencia de género en Puerto Rico? ¿Piensan que es porque no se reportan? Me gustaría escuchar sus opiniones. En el chat, Ilmarisa escribió que considera que los casos no se reportan y Gabriel habló sobre el éxodo masivo que ha habido a causa de las situaciones en el país. Ana Celis escribió que pienso es porque no se reportan y las estadísticas son manipuladas. Axel cree que no se han reportado o se reportan y las ignoran, y que ahora también considera que es que no se reportan. Pues muy bien, es porque precisamente no se reportan los incidentes de violencia de género y porque hay un problema de acceso a la información y de las estadísticas. Hay muchas veces que sí se reportan, pero las mismas mujeres o los hombres, voy a empezar por las mujeres, que a veces como que cogen miedo, por decirlo así, y lo dejan ahí. Es que yo tengo entendido, tengo unos compañeros que son policías y ahora la ley cambió. Si una mujer lleva un caso criminal, un caso como esto, a la corte, ya no puede retractarse de los casos, aunque puede ser deliberada del caso, pero aún así el gobierno de Puerto Rico le va a seguir con las acusaciones al hombre o a la mujer que haya sido acusada. Okay, estoy leyendo y escuchando sus comentarios porque veo que están en el chat. Y Fabiola Meléndez por el chat escribió que las violencias son diversas, pero tendemos a pensar que solo hay violencia física. Jean María habló sobre la falta de atención por parte de las autoridades pertinentes. Alexa habló sobre los incidentes que sí se han reportado, las víctimas deciden no testificar en contra del agresor. Y Jean María volvió a comentar que los hombres suelen no reportar por el machismo. Muy bien, sus comentarios son muy acertados porque en muchos casos no se reportan por miedo de la víctima, por desconfianza en el sistema y en sus procesos, porque tienen miedo, no se sienten seguras de llevar a cabo un proceso legal, porque muchas veces están solas. También tenemos pues el problema de que hay una falta de acceso a la información y que muchas veces hay mucha resistencia por parte del Estado a documentar estos casos y hacer esta información pública, por lo que pudiera representar esa información. También tengo unos datos sobre los femicidios en Puerto Rico. Estuve hojeando un informe preparado por Kilómetro Cero y Proyecto Matria sobre los femicidios en Puerto Rico, y precisamente discuten a cabalidad este problema de la falta de acceso a la información, y de hecho en su proceso investigativo y en sus resultados plantean cómo la cantidad, la diferencia en los reportes de lo que ellos consiguieron versus lo que la policía de Puerto Rico reporta. Y por encima hemos tenido desde el periodo del 2014 al 2018 75 femicidios íntimos. ¿Y por qué íntimos? Pues porque se da por parte de una pareja o expareja.
Y aquí tengo unos datos sobre los asesinatos por violencia de género en el 2018, 23 mujeres y 3 hombres. Curioso porque por lo general no vemos datos sobre los hombres. Y hemos tenido, pues, tuve la oportunidad de conseguir una estadística que sí mencionara a los hombres. El hogar no es un lugar ¿verdad? En ese punto, disculpa que interrumpa, pero hay que tener en consideración que esos hombres, ¿verdad? Y habría que averiguar si esos hombres, y estoy 90 y algo bien alto por ciento segura de que esos hombres pueden ser hombres que hayan asesinado a su pareja y que luego se hayan suicidado. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esa estadística también inclusive de hombres que hayan muerto por violencia de género, porque es muy probable que dentro de las estadísticas de violencia de género, cuando se incluyen a los hombres, son hombres que asesinan a su pareja y luego se suicidan, ¿verdad? No quiere decir que no haya algún caso que haya sido, ¿verdad? Una mujer que haya asesinado a un hombre, pero es extremadamente raro que eso ocurra. Sí. En el siguiente dato, pues tengo una gráfica de este mismo informe en el que pues, hacen la pregunta de dónde ocurren los femicidios. Y los resultados es que la mayoría de estos, el 35% se da en el lugar de residencia. Y es por esto que se cataloga que el hogar no es un lugar seguro. ¿Y quién conoce la víctima a su agresor? La mayoría de ellas contestaron que sí, que es una persona conocida. ¿Cuál es la relación entre la víctima y el agresor? Íntima, pareja, expareja. Y aquí tengo datos del femicidios en el 2019, se reportaron 15 y en el 2020 14, los tengo con un asterisco porque dentro de esta cifra también se consideran los asesinatos de las mujeres de experiencia trans, así que pues, hasta la fecha de hoy ese es el número que se tiene. Así que podemos ver que hay es bastante comparado al 2019, porque en el 2019 tuvimos un total de 15 y estamos apenas en mayo del 2020 y han habido 14. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la pandemia y la violencia de género. Desde que salieron las primeras noticias del nuevo virus llamado COVID-19 o coronavirus, el mundo entero estaba en la expectativa. Se propagó brutalmente rápido al punto que la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia. El 15 de marzo, la gobernadora de Puerto Rico declaró un estado de emergencia y entró en vigor la orden ejecutiva que impone un toque de queda, alterando por completo el curso de nuestras vidas. No podemos salir con libertad, abrazar, compartir por el riesgo de propagación y contagio. Además, estar en medio de una crisis de salud pública, estamos nuevamente ante un desastre político por el mal manejo de esta emergencia. La cuarentena tiene repercusiones en todos los factores sociales, en especial en las relaciones de pareja. La violencia sexual y la violencia infligida por la pareja tienden a aumentar a raíz de los desastres naturales o situaciones de emergencia. Debido a estos niveles de estrés, la dificultad para atender las necesidades básicas y el colapso de las redes de apoyo social, según la Organización Mundial de la Salud, Puerto Rico tiene una de las tasas más altas de violencia contra las mujeres en el mundo, que ha aumentado en los últimos años. Bien importante hacer la salvedad que los datos que se tienen sobre las situaciones de emergencia de la violencia de género surgen a raíz de las experiencias de los huracanes Irma y María y también de los terremotos de a principios de este año. Pero el concepto, la idea y las situaciones se pueden contextualizar a la situación de la pandemia. Básicamente se genera el mismo ambiente.
Cuando estamos en situaciones de tanta presión, en las que corremos un riesgo y no sabemos manejar nuestras emociones, la tensión sube y se manifiesta casi siempre en forma de violencia física, psicológica o sexual. Por lo mismo, esta emergencia es mucho más riesgosa para una persona que vive bajo escenarios de violencia de género. Pero ¿qué consecuencias tiene la cuarentena para las víctimas de violencia de género? Pues se aprovechan de la situación. Las personas que abusan pueden usar esta situación como una herramienta de poder y control contra las víctimas. Y es un detonante. Las agresiones pues no son causadas por las emergencias, sino que se deben a las coyunturas que viven las personas en los momentos de desastre o de emergencia, como lo es el desempleo, que hemos visto en esta situación la tasa de desempleo más alta en la historia de Puerto Rico, la pérdida del hogar o de un ser querido, y la adicción a sustancias controladas, como quizás un método de lidiar con la situación. Hay una dificultad para accesar servicios. Durante las emergencias, tras el paso de los huracanes Irma y María y los terremotos que afectaron los municipios del sur, el país enfrentó retos para recibir ayuda gubernamental. Sin embargo, estas dificultades aumentaban cuando las receptoras del apoyo eran sobrevivientes de violencia de género y necesitaban acudir a la policía, tribunales y hospitales. El mismo escenario se repite, ahora mismo no podemos salir de nuestras casas, no podemos quizás ir a un cuartel, a un tribunal o un hospital con la misma libertad o facilidad en la que quizás podíamos ir antes de que ocurriera esta situación de emergencia. Por lo tanto, muchas sobrevivientes de violencia de género no pueden accesar a estos servicios, no pueden recibir una ayuda y pues aumenta la dificultad de la situación que están viviendo. Y trauma. Las sobrevivientes de violencia de género viven un trauma sobre trauma, porque el trauma de la violencia más el trauma del desastre y aumenta las dificultades. Después de los huracanes Irma y María y los terremotos del sur escaseaban los bienes, cerraron los negocios, las familias se separaron, las personas perdieron su techo y en estas situaciones aumentan los temores y la ansiedad. En el caso de las mujeres se exacerba la violencia hacia ellas. Repito, lo mismo con la situación que estamos viviendo del coronavirus. No podemos salir, no podemos quizás estas víctimas de violencia ir al trabajo, ir a la universidad, ir a hacer compras, ir a visitar a alguien. Era su manera de salir de la situación de violencia, era la manera o la única oportunidad que tenían de recibir algún servicio de ayuda, fuera la oportunidad quizás para escapar de esta situación de violencia. Y ahora tenemos a estas víctimas de violencia de género en cuarentena con sus agresores, por lo que están aún más expuestas a situaciones de violencia. Se estableció un protocolo para apoyar a víctimas de violencia de género antes y durante y después de una emergencia. Este protocolo lo diseñó Coordinadora Paz para la Mujer, centrado quizás en desastres naturales, pero hay mucha información que puede utilizarse dentro de otros tipos de situaciones de emergencia. Y el documento expone que hay que apoyar a las víctimas sin recurrir a actos condescendientes y paternalistas, porque solo agravan la situación. De esta manera, deben establecerse relaciones de apoyo y conductas solidarias que validen y aseguren el bienestar de las sobrevivientes. Las vidas de estas personas peligran durante estas situaciones de emergencia, por eso siempre se consideran o se catalogan como eventos traumáticos. Y las víctimas de violencia de género sufren desproporcionadamente al tratar de escapar de este agresor y al tener que lidiar con la situación de emergencia y también con la situación de violencia que están viviendo. Y este manual, esta guía, hizo unas recomendaciones y yo tomé de esta guía las que podemos considerar para la situación de emergencia del coronavirus. Entre ellas están la coordinación entre diferentes niveles del gobierno local, como alcaldía, gobierno central, gobierno federal y con organizaciones
comunitarios sin fines de lucro y el sector privado. Es importante que todas estas organizaciones, instituciones, entidades estén en la misma página, que estén mirando la situación de la misma manera para poder trabajar no solo con la situación de emergencia, sino también con la intervención a víctimas de violencia de género. El uso de planes de emergencia y creación de nuevos planes para intervenir antes, durante y después de un desastre. Es importante que los planes de emergencia se considere las situaciones de violencia de género y cómo el Estado y las organizaciones dentro del Estado van a responder ante las víctimas de violencia de género y cómo se les va a ayudar en medio de estas situaciones. También hay que educar sobre la posibilidad de que personas sobrevivientes de traumas anteriores sufran de nuevo un nuevo trauma o estén más vulnerables a sufrir nuevos traumas. Es sumamente importante que siempre se considere el factor social, el factor emocional dentro de las situaciones de emergencia. Brindar primeros auxilios sociales, psicológicos a las personas que lo necesiten y brindar servicios de apoyo a la víctima sobreviviente y a su familia, de ser apropiado y de ser necesario. Es sumamente importante que no solo se le saque de allí, que no solo se le dé suministro, que no se le posicione en otro hogar. También es importante, demasiado importante, atender el factor emocional, que muchas veces pasa desapercibido y también lo hemos visto en esta situación de emergencia. Y desde que comenzó la cuarentena, hemos visto un aumento en los casos reportados. Sorpresivamente se han podido reportar los casos y es porque estas organizaciones han habilitado alternativas para que esto sea posible. Hemos logrado que la rama judicial de Puerto Rico habilite tecnología para poder reportar casos. Tenemos organizaciones que han habilitado líneas para recibir ayuda en coordinación con la Policía de Puerto Rico, Procuradora de las Mujeres y diversas otras organizaciones. Se han reportado 919 casos desde el 15 de marzo hasta el 6 de mayo. Son demasiados casos reportados de violencia de género y eso que no estamos considerando los que no han sido reportados. En 8 días, tan solo en 8 días de haber comenzado la cuarentena, ya habían 141 querellas. Así que podemos ver qué tan abrumador es la situación. Y han habido 4 femicidios, 4 mujeres cis y 2 mujeres de experiencia trans. Hago la distinción pues para que quede pues claro de que han sido 4 mujeres cis, o sea que se consideran mujeres, están de acuerdo, su identidad de género y su sexo biológico están a la par, y hemos tenido 2 mujeres de experiencia trans que han sido asesinadas en medio de esta situación y pues se suman como 6 femicidios. Las situaciones han sido particulares y hemos visto, ¿verdad?, que todavía se está trabajando este asunto. No tenemos una data más reciente que esta. Entonces, datos a nivel mundial. También me tomé la libertad de buscar uno que otro dato sobre la situación de violencia de género a nivel mundial. Y en México, desde el 16 de marzo al 14 de abril, hubieron 210 femicidios. Y sabemos que México es uno de los países con la mayor tasa de incidentes de violencia de género y de femicidios. También tuvimos una noticia de una situación que realmente fue sorprendente y abrumadora, sobre una doctora en Italia que fue asesinada por su novio. Su novio era enfermero y él la acusó a ella de haberla contagiado con el coronavirus. Y pensando que ella la había contagiado, la asesina. Resulta que ninguno de los dos tenían el virus y pues fue una situación bastante lamentable. Y en Argentina se han reportado 26 femicidios desde que comenzó la cuarentena hasta el 4 de mayo. Así que vemos
que la situación de violencia de género se ha agravado no solo en Puerto Rico, sino alrededor de todo el mundo. La violencia de género es una pandemia sin estado de emergencia. Esa frase quiero que mediten sobre ella y la recuerden, porque hemos visto cuán fácil es declarar un estado de emergencia cuando surgen desastres naturales o hay crisis de salud pública. Sin embargo, esta situación de la violencia de género es algo que llevamos muchos años enfrentando y que cada vez es más complicado. Se niega la existencia de que existe una crisis y se rechaza la idea por completo de declarar un estado de emergencia que propicie, ¿verdad?, medidas para prevenirla y erradicarla. Pero ¿qué podemos hacer cuando enfrentamos violencia y para prevenirla? Antes que, ¿verdad?, que pensemos o establezcamos tanto maneras para prevenirla como para enfrentarla, debemos reconocer cuáles son sus causas, sus raíces. La primera de ellas es el sistema de poder patriarcal y la desigualdad de género. Siguiente. Es producto de la adjudicación de género desigual, el valor social, la función del sexo, configurando un sistema de dominación y subordinación. No es un fin en sí misma, sino un instrumento de dominación y de control que constituye un hecho social. Existen elementos o factores de naturaleza estructural o social, como las relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres, que han conducido a la dominación masculina y a la discriminación de las mujeres, creando una barrera en su desarrollo, autonomía y seguridad para hacer frente a la violencia. Existen elementos o factores de naturaleza coyuntural o personal que pueden aumentar la probabilidad de que se desencadenen situaciones de violencia de género, como lo es el desempleo, las adicciones, los desastres, la pobreza, pero que por sí mismos no constituyen las causas del maltrato. Son factores que agravan la situación. Pero, ¿qué podemos hacer? Para prevenirla, es importante la educación con perspectiva de género. La perspectiva de género nos permite reconocer e identificar escenarios de violencia y por ende, por consiguiente, denunciarlos. Pero ¿qué hace la perspectiva de género? Reconoce que el concepto de género está socialmente construido y que puede variar de una cultura y de un momento histórico a otro. Cuestiona los estereotipos, los roles, las normas y las sanciones por razón de género. Previene los prejuicios, desigualdades y la violencia de género. Promueve la igualdad y la equidad en las relaciones entre los géneros. No es homosexualidad, no es bestialidad, no es adoctrinación o una enseñanza sobre esto, como muchas veces se quiere plantear que es la perspectiva de género. ¿Qué podemos hacer para enfrentar la violencia de género? Tenemos 4 alternativas, o por lo menos seleccioné 4 alternativas, que sería una querella, denunciar a los agresores, es llamar o acudir al cuartel de la policía más cercano y solicitar que se presente una denuncia contra la persona agresora. Una orden de protección, OPA. Acudir ante cualquier sala de tribunal de primera instancia y solicitar una orden de protección. Para solicitar una orden de protección no hace falta una querella. El simple hecho de comenzar el proceso es suficiente. Y luego, pues entonces se podría iniciar un proceso criminal contra la persona agresora. Y ese proceso criminal hace falta que se haga una investigación que corresponde a un fiscal y que ese fiscal presente cargos contra esa persona agresora en un tribunal. Y servicios de apoyo e intervención contra la víctima o sobreviviente. Las víctimas pueden acudir a recibir servicios a organizaciones como lo sería pues, Proyecto Matria, Taller de Salud, la Casa Protegida, Julia de Burgos. Es importante que las personas víctimas o sobrevivientes de violencia de género sepan que tienen opciones.
Pero como ahora estamos en una situación extraordinaria, sepan que el portal de la Rama Judicial de Puerto Rico habilitó un enlace en el que se pueden solicitar órdenes de protección desde su casa y es el mismo proceso. Y se le va a otorgar lo que se conoce como una orden de protección ex parte. O sea, es una medida de protección temporal en lo que se lleva a cabo un proceso en el tribunal. Pero como sabemos que en estos momentos no hay proceso en el tribunal, pues sepan que por ley pues ya tienen una medida de protección y esa medida de protección puede ayudarle a la víctima a tener acceso a otros servicios. Y además, algo que es bien importante es que si un patrono identifica que un empleado está siendo víctima de violencia de género, también puede solicitar una orden de protección para ese empleado. Estableciendo relaciones de apoyo, actitudes y conductas a evitar en entrevistas y técnicas de apoyo e intervención. Es importante que sepamos que todos nosotros en algún momento vamos a intervenir o vamos a trabajar o vamos a atender a personas que han sido víctimas o que son sobrevivientes de violencia de género. Cada uno de nosotros en algún momento asume ese rol. Y es bien importante considerar unas cosas a la hora de llevar a cabo esa intervención. Para establecer esas relaciones de apoyo, es importante escuchar y validar, demostrar empatía, apoyar, asegurar confidencialidad. Es sumamente importante que nosotros a la hora de intervenir con ellos mostremos en nuestro lenguaje no verbal una expresión facial calmada. Necesitamos mostrarnos como personas calmadas, asentir con la cabeza, inclinarse en dirección hacia la víctima o sobreviviente y también quizás tener un contacto físico, ¿verdad? Si esta persona lo permite, como por ejemplo poner la mano sobre el hombro. Son pequeños gestos o pequeñas cosas que hacen sentir a esa sobreviviente que importa lo que esa persona te está contando. Y verbalmente también hay que reiterar lo que la persona dice, validarlo, usar un lenguaje de víctima sobreviviente, permitiendo y alentando que esa persona exprese sus sentimientos. Actitudes y conductas a evitar en una entrevista. Culpabilizar a la mujer, enjuiciarla, justificar la violencia, actuar como expertos o paternalistas o condescendientes, citar al agresor. Es importante que cuando nosotros estamos trabajando con una persona víctima, evitemos pasar juicio sobre ella. ¿Por qué te vestiste así? ¿Por qué estabas así? ¿Por qué fuiste a ese lugar? ¿Por qué compartiste con esa persona? ¿Por qué publicaste eso? Todo ese tipo de pensamientos y acciones hay que evitarlas. Justificar la violencia, que por esa cosa que te pusiste, por eso que dijiste, por esa persona con la que compartiste, te pasó esa situación de violencia de género. Actuar como experto. No todos somos expertos en el tema, no todos sabemos sobre esto y es bien importante evitar esa actitud y evitar esta cuestión de que yo te puedo salvar, yo te puedo ayudar, aunque sí estás salvando a una persona y ayudándola, pero es una cuestión de actitud y una cuestión de cómo te proyectas ante esa persona. Y obviamente evitar por completo citar al agresor y exponer a la víctima a otra situación de violencia. Técnicas de apoyo e intervención con perspectiva de fortaleza y empoderamiento. Es súper importante que hagamos preguntas de sobrevivencia, cómo lograste hacerlo, qué hiciste, y respuestas de afirmación, qué bueno que pudiste lograrlo, qué ingeniosa fuiste, ese tipo de comentarios o preguntas.
preguntas de apoyo y respuestas de apoyo, quién estuvo contigo, quién te ayudó, qué bueno que esa persona ha estado a tu lado, qué bueno que has construido estas redes de apoyo, y preguntas de decepción. Estas preguntas de decepción son buenas durante estas situaciones de emergencia porque nos permite tener un panorama amplio de cuál ha sido la situación, la realidad en la que ha vivido esa persona, y nos da una idea clara de cómo es que se generan todas estas situaciones. Y respuestas de perspectiva, de cambio, una nueva vida es posible, puedes lograr lo que te propongas, no eres lo que tu agresor te dijo, puedes lograr lo que te propongas. Ese tipo de reafirmaciones son sumamente importantes. Como les estuve mencionando anteriormente, dada la situación extraordinaria en la que estamos, se han habilitado varias formas de ayudar y de intervenir con las víctimas de violencia de género. Una iniciativa sumamente buena es una nueva línea de ayuda 24/7. Proyecto Madre, junto al Observatorio de Equidad de Género, crearon esta nueva línea de ayuda en respuesta a una falta de campaña y de acciones coordinadas por parte del gobierno. Y les ha tocado a las organizaciones, ¿verdad?, como ellos, asumir estas responsabilidades. Y una de estas es establecer un sistema de prevención y respuesta coordinado. Y la otra, intervenir ante el Estado para garantizar la atención adecuada de los casos y la protección de las víctimas. Esta línea, como bien mencioné, es 24/7, tienen... te ayudan a hacer un plan de escape, te brindan apoyo, te orientan legalmente, te proveen ayuda psicológica, así que es una línea que está habilitada, es una línea completa, que puedes recibir muchos servicios de apoyo. La mesa social, como les estuve indicando anteriormente, y sé que mis compañeras en sus presentaciones han hablado de la falta de consideración del factor social en medio de esta situación de emergencia. Por eso, un grupo de organizaciones comprometidas con la salud integral y con los derechos humanos crearon la mesa social a falta de un task force social. ¿Y qué proponen? Pues mira, ellos proponen identificar los retos que enfrentamos como país, considerando a las poblaciones vulnerables y el estado de nuestros derechos humanos. Proponen respuestas ejecutables por el gobierno, pero también por la sociedad civil organizada, que aquí tenemos otra forma de ver la autogestión social que la compañera Osiris nos estuvo presentando. Monitorear la respuesta del gobierno al COVID y generar la presión pública necesaria para que esta respuesta sea adecuada y efectiva, y coordinar acciones de la sociedad civil a través de alianzas entre organizaciones, personas voluntarias y comunidades. Ellos también han estado trabajando la temática de la violencia de género, han estado alertando y proponiendo soluciones o remedios durante este estado de emergencia. Y Kilómetro Cero, que es una organización anti-brutalidad policiaca y por los derechos civiles, pues han alertado sobre el aumento de incidentes de violencia de género y crearon la campaña La Otra Pandemia. Y durante el toque de queda, el plan de seguridad pues no puede reducirse a arrestar o denunciar a toda persona que esté en la calle. También ese plan de Estado y de la policía debe incluir que se fortalezcan las unidades especializadas de violencia doméstica en Puerto Rico, que muchas de ellas fueron cerradas porque muchos de estos agentes de la policía han resultado positivos al COVID-19, y esto pues fue una merma quizás en servicios a las víctimas. Garantizar la respuesta oportuna de la policía a los llamados de emergencia y explicar al país cómo se garantizará esa respuesta. Es un problema que siempre se ha tenido con la policía de Puerto Rico a la hora de atender una situación de este tipo. Crear sistemas de alerta y divulgar información para que haya confianza en denunciar y se sepa dónde y cómo hacerlo. En el aislamiento, esto requiere de medios innovadores como palabras clave, chats, mensajes de texto, mensajes en farmacias, en supermercados. Buscar la manera en la que la víctima, sin tener que decir explícitamente la situación que está viviendo, tenga un remedio, una alternativa para denunciar la situación que está viviendo. Y ellos han creado
una campaña muy buena sobre este asunto. Y por último, el mundo se detuvo, la violencia contra la mujer, no. Así que les dejo con esta frase de Proyecto Humano. Gracias. Ahora pues un espacio para comentarios, preguntas. En el chat, estoy buscando por aquí, Fabiola había escrito: socialización y sus recursos juegan un rol importante en la interpretación de los actos de violencia. Y adicional, se me perdió lo que pasa es que se me había ido la luz y tuve que desconectarme y volver a conectarme, pero si pueden buscar un comentario que hizo Alexa, que su padre trabaja para la policía. Sí, lo tengo aquí. Dice, mi padre trabaja en casos de violencia doméstica y ellos hacen todo lo posible para ayudar a la víctima. Pero en la mayor parte de los casos no aceptan las ayudas luego de hacer una querella y muchas veces deciden no seguir con la misma, al notar que tienen que ir al tribunal y testificar en contra del agresor con el mismo presente. Sí, eso es muy cierto. Muchas veces las sobrevivientes de violencia de género desisten de llevar a cabo unos procesos por el miedo, la ansiedad que estos procesos generan. ¿Por qué? Porque tienes que volver a enfrentarte a tu agresor, tienes que volver a contar la historia y muchas veces estos espacios no se solidarizan con la víctima o no o las revictimizan, las cuestionan y ponen en duda su testimonio a tal punto pues, que desisten de llevar a cabo un proceso. Así que se da que pues, muchas veces obtienen una buena respuesta quizás de la policía, pero a la hora de llevar a cabo un proceso se echan para atrás por lo que el proceso mismo representa. Yo creo que, verdad, ya aquí un poco así opinando en mi persona, me gustaría que reflexionemos sobre esta cadena que hemos estado presentándoles, ¿verdad? Lo que es el liderazgo transformativo, lo que es un desarrollo sostenible, una autogestión comunitaria, y cómo esto puede contribuir a lo que es la violencia de género. Precisamente viendo esta presentación, creo que es bien importante lo que es la educación. Y así invito como se llama el proyecto que Catherine en Facebook ha creado, no sé si siguen su página, Desconstruye. Yo creo que hay que un poco desconstruir un tipo de socialización que en estos momentos, más que bien, está aportando mal por las estadísticas que estamos viendo. Entonces, a veces las propias mujeres tienen pensamientos machistas más que los propios hombres. Pues, ¿cómo podemos socializarnos de una manera que beneficie a todos en un bien común? Y claro, crear proyectos que sean sostenibles para que estas personas puedan recibir la ayuda adecuada, teniendo en cuenta el factor emocional, como bien presentó Catherine. Sí, es importante también señalar que en términos de este proyecto, el proyecto de líderes, los distintos talleres que hemos estado haciendo, estos talleres nosotros en el momento en que comenzamos en el Observatorio de Investigación Social estaban enfocados en poder impactar a las comunidades aledañas de la universidad y a las escuelas públicas que estaban alrededor de la universidad, por eso mismo, porque pensamos que hay un desconocimiento en la juventud de Puerto Rico sobre estos temas y que es importante dialogar sobre ellos y tener conversaciones difíciles, porque yo estoy segura que muchos de ustedes ni siquiera habían escuchado estos términos hasta que comenzaron a tomar distintas clases, que fueron abriendo su conocimiento y que fue expandiendo como que todo lo que está pasando en el mundo, por lo menos conmigo fue por una clase que tuve con la profesora Vilá, que era cambios sociales y psicológicos y culturales en Puerto Rico, algo así era la clase, y fue una clase a la cual a mí me ayudó a expandir mi manera de pensar y la cual me hizo problematizar las cosas que estaban ocurriendo a mi alrededor. Y muchas veces es triste que tengamos que esperar a llegar a la universidad para comenzar a tener estas conversaciones cuando se supone que comience a pasar en nuestros hogares, en nuestras comunidades, con nuestras amistades, y comenzar a hablar sobre esto y comenzar a tener conversaciones difíciles, tener debates sobre los temas, siempre respetando las opiniones de los demás porque son válidas, pero sobre todo teniendo las conversaciones, porque la violencia de género es un tema tabú en Puerto Rico, el cual muchas veces no se dialoga, el cual muchas veces sabemos que existe en nuestras comunidades, que los vemos a esa amiga que está en una relación tóxica, que
el novio lo que hace es controlarla, que te dice que no puedes salir con tus amistades, que te dice que no puedes escribirle a tal persona, y tan siquiera saben que están en un ciclo de violencia de género. Y es un tipo de violencia que es la violencia psicológica. Es importante nosotros como individuos conocer y reconocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, para de esta manera comenzar a tener conversaciones difíciles, conversaciones confrontadoras con las demás personas, de igual manera identificar de qué manera nosotros estamos aportando al problema y no estamos aportando soluciones, para entonces de esa manera comenzar a crear un cambio en nuestra sociedad. Porque ustedes pueden decir, pero yo cambiando mi mentalidad no puedo hacer nada, pero si tú cambias tu mentalidad y cambias la de tu mamá, y cambias la de tu papá, y cambias la de tu hermanito, y cambias la de tu hermana, y esas mismas personas siguen llevando esa información una a la otra, logramos un cambio social. Y eso es lo más importante y eso es lo que se busca con este proyecto de líderes. Se está buscando crear líderes que sean conscientes de lo que está ocurriendo actualmente en la sociedad y de que todos somos responsables, que todos somos parte de la solución, pero que también todos somos parte del problema y que tenemos que trabajar con lo que tenemos que cambiar y que tenemos que hacer cambios en nuestra individualidad y en nuestra persona, para entonces de esa manera comenzar a hacer un cambio social y lograr acatar algunos de estos problemas sociales que hemos estado hablando en la presentación. Eso es muy cierto lo que comentan mis compañeras, porque tenemos que asumir toda responsabilidad de este asunto de la violencia de género, y por eso es que también es sumamente importante la educación con perspectiva de género. Es una frase que muchas veces se escucha y la gente se vuelve loca porque no comprende lo que es la perspectiva de género, la importancia que tiene en nuestra sociedad para prevenir y evitar y erradicar que se perpetúe la violencia de género y otros tipos de violencia hacia las personas. Así que es sumamente importante que nosotros deconstruyamos, pensemos, nos sentemos y analicemos cómo pensamos, cómo accionamos, cómo socializamos con los demás y hacer nuestra parte de meditarlo y de cambiarlo. Así que yo creo que también esta situación de la prevención y la erradicación empieza por uno mismo, por considerar lo que uno hace, cómo uno se relaciona con las demás personas y obviamente pues cambiarlo y mejorar esas relaciones con las demás personas. Así que es muy importante que deconstruyamos todo ese condicionamiento, todas esas ideas que tenemos para poder entonces mejorar y prevenir, evitar este tipo de violencia. En el chat estamos enviando la postprueba y la evaluación, así que cuando tengan una oportunidad de finalizar, pues si la pueden ir trabajando. Y la profesora Vila va a hablar ahora. Yo feliz escuchándoles. Gracias, Catherine. Gracias, Coralis, Carolina, Osiris. De verdad que me alegra mucho que se haya dado esta jornada, ¿verdad? Esta serie de talleres. Así sea, ¿verdad? Que no fue para nada como pensábamos. que iba a pensar aquel día que fuimos a la escuela Trina Padilla de Sanz, que íbamos a estar un 12 de mayo conectándonos virtualmente, ¿verdad? Para los talleres, pero pues da cuenta de lo que es el cambio. Y hay cambios de toda y diversa índole. El cambio simplemente es inherente, ¿verdad? A lo que hay, ni siquiera solamente a la vida, ¿verdad? La materia está en continua transformación, el cosmos está en continua transformación. Entonces, pues, parte de lo que nos toca es lidiar con el cambio. Y si han habido cambios importantes a lo largo de la historia, han precisamente sido los cambios que dan cuenta que gracias a movimientos sociales, como en este caso lo que ha sido el movimiento de mujeres, ¿verdad? El movimiento llamado movimiento feminista,
ha logrado para que la mitad de los seres humanos que habitamos la población, las mujeres, podamos tener los mismos derechos, ¿verdad?, que la otra mitad de la población, que son los hombres, y eso es algo que nos parecería como que tan normal, ¿verdad?, decirlo, pero a la hora de la verdad, cuando vemos cómo eso realmente se ejecuta, pues estamos bastante atrás todavía aún en pleno siglo XXI, ¿verdad? Cuando hablamos de la violencia de género, es del nivel más alto en términos de la violencia que sistemáticamente la mitad de la población padece, ¿verdad? Y se ve discriminada día a día. Y aquí, Fabiola, puedes compartir todas las ideas que quieras. Aquí quiero, ¿verdad?, un poco agarrar varios comentarios que ustedes mismas estaban planteando y de lo que aparecía en el chat. Pero cuando Carolina traía el asunto de empezar pensando lo que ha sido nuestra secuencia de liderazgo, desarrollo sostenible, autogestión y ahora equidad de género, definitivamente el cambio tiene que la manera en que pensamos del observatorio, nuestra propuesta de que estos fueron los principios que quiere promover un llamado observatorio de investigación social, ¿verdad?, que es un espacio al fin y al cabo para promover la justicia social, va dando cuenta de eso, porque es que todo está ligado, ¿verdad? Porque si hablamos de que queremos tener un desarrollo sostenible, como bien presentamos, no puede haber un desarrollo sostenible más equitativo y más justo si seguimos promoviendo el machismo en la cultura. ¿Por qué? Porque el machismo sostenido a través de eso que se llama la estructura patriarcal, promueve la discriminación hacia la mitad de nuestra población. Entonces, el capitalismo desenfrenado que hemos vivido hasta el día de hoy, que apunta a lo contrario, a un desarrollo sostenible, se beneficia y se ha beneficiado históricamente del patriarcado y del machismo, porque la fuerza y la energía de obra de las mujeres no ha sido, ¿verdad? Ha sido totalmente no solamente discriminada, sino ha sido lo que en términos de Marx sería el colmo de la plusvalía, ¿verdad? Todo el trabajo doméstico que se hace para posibilitar lo que es el propio ciclo del capital, ¿verdad? El capital se ve beneficiado por eso, es decir, no ha sido remunerado, era la palabra, ¿verdad? Todo el capital se ve beneficiado por eso sin dar un cero a cambio, ¿verdad? Eso sin hablar de cómo hoy día la mano de obra de las mujeres, aún hasta las altas estratosferas de Hollywood, sigue siendo peor remunerada, ¿verdad?, que la mano de obra de los hombres, ¿verdad? Si ese es el reclamo de una Angelina Jolie, yo no quiero saber cuál es el reclamo de una mujer que trabaje en las fábricas de ropa en la India o en Indonesia, ¿verdad?, cuando miramos y nos quitamos la ropa y miramos nuestras etiquetas. Entonces, un poco, porque tengo que decirlo, en términos de los comentarios y las preocupaciones que veía en el chat, que me parece sumamente válida, y un poco para también abonar a lo que es la discusión en términos de la violencia de género, mujeres y versus hombres. Cuando hablamos de violencia de género, tenemos que ponerla en el marco de lo que es la estructura patriarcal. Cuando hablamos de la estructura patriarcal, que viene de patriarca, viene de que es una estructura que está organizada de forma tal que se discrimina hacia las mujeres. El hecho de que se nos haga tan difícil, por ejemplo, en un tribunal, sostener una querella tiene que ver porque es que la forma en que está estructurada la dinámica de la sociedad, incluyendo a ese tribunal, apunta a sostener el discrimen hacia las mujeres. Las leyes apuntan a sostener el discrimen hacia las mujeres. La educación que se nos da apunta a sostener el discrimen hacia las mujeres. El discrimen empieza y se nos enseña desde el hogar, porque todas y todos somos socializados dentro de la cultura patriarcal machista, ¿verdad? Eso es lo que hablaba clases atrás, cuando decía, ¿por qué nos sorprende eso que dicen? A veces somos las mujeres las primeras que promovemos el machismo. Bueno, pues sí. ¿Por qué habríamos de extrañarnos ante eso si todas y todos somos socializados dentro de la cultura patriarcal machista? Como bien traía Osiris, tenemos que pasar por un proceso de concientización como
para poder a veces darnos cuenta de cómo la manera en que habíamos estado acostumbrados a esa construcción social de la realidad, pues mira, eso es una construcción, no es natural, ¿verdad? Por eso el término y el verbo de construir es esencial, ¿verdad? Porque tenemos que deconstruir múltiples formas de cómo ha sido construida esta realidad, ¿verdad? Y si nos identificamos en lo más profundo de nuestros corazones, más allá de intelectualmente, en lo más profundo de nuestros sentires, podemos identificar y dar cuenta de que se nos ha violentado algunos de nuestros deseos, algunos de nuestros derechos más elementales, más fundamentales, pues ya, eso no quiere decir que los hombres no sean violentados también por las mujeres o por otros hombres. De hecho, tendríamos que plantear y puntuar, la mayor parte de los hombres que son asesinados por otros hombres. Y eso pudiéramos decir que son otros efectos del patriarcado, ¿verdad? Que promueve esa violencia entre los hombres y se les insta, no solamente ya por toda la cuestión, la carga genética hormonal que puedan tener, también se les insta, ¿verdad? Que tienen que probarse ser como machos, es decir, agresivos, fuertes, esto, lo otro, ¿verdad? Entonces, cuando hay si hay violencia de mujeres hacia los hombres, que la hay, porque hay violencia de seres humanos hacia seres humanos en todas las formas, ¿verdad? Como traía Fabiola. Esa violencia de las mujeres hacia los hombres no se puede explicar de la misma manera en que se explica la violencia sistemática, social, política, económica, cultural, psicológica, todas las que ustedes quieren, que el patriarcado fundamenta hacia las mujeres. Es decir, a las mujeres se nos violenta por el hecho de ser mujeres, punto. Igual que pudiéramos decir que hay el racismo, ¿verdad? Otra forma de discrimen. Los blancos matan, como vimos hace un caso hace poco, que iba un hombre negro jogueando en los Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, y vinieron y lo mataron por simplemente ser negro. Punto y se acabó, porque no estaba haciendo absolutamente nada. Hay negros que matan a los blancos, pero podemos decir, es que los negros matan a los blancos por las mismas razones de prejuicio y de discrimen que los blancos matan a los negros. Hay que tener mucho cuidado. Igual que pueden haber homosexuales o transexuales que asesinen a X o Y otro ser humano, pero podemos decir que lo mató en función de la homofobia. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? Porque si no, corremos el riesgo de invalidar, ¿verdad? Y me sorprende, realmente ya no me sorprende porque estoy bastante acostumbrada a ver que cuando se trae el tema de la violencia hacia las mujeres, pues se traiga la preocupación de que también los hombres son violentados. Yo creo que de eso hay que hablar y que ciertamente estoy de acuerdo en que en función del machismo, los hombres no hablan de la violencia que pueden sufrir en sus parejas, y tanto en parejas con mujeres como en parejas de hombres con hombres, igual que también se da la violencia de mujeres con mujeres, porque el asunto es que el patriarcado está en los huesos, ¿sí? Lo tenemos anquilosado, entonces es bien fácil reproducirlo, pero no podemos explicar la violencia que se dé de mujeres hacia hombres de la misma forma en que tenemos que dar cuenta como un proyecto político, en el sentido más amplio de un proyecto político, de la violencia que se da sistematizada y sustentada por el Estado, por todas las estructuras sociales, de los hombres hacia las mujeres, ¿verdad? No sé si está claro mi punto. No quiere decir que no haya violencia hacia los hombres y que cada vez la veamos más y que cada vez la vemos más en función de las carencias que cada vez más tenemos para relacionarnos a nivel humano, y eso es trágico, ¿verdad? Aquí la puntuación es que no exista, ¿verdad? Es de qué forma se da y cómo le explicamos. Bienvenida a mi querida Fabiola Meléndez, exalumna del programa de Bachillerato en Psicología Industrial Organizacional, estudiante de maestría, de doctorado en Psicología Social Comunitaria en la UPR Río Piedras. ¿Cómo estás? Muy bien. Añadiendo ¿verdad? Al diálogo que hemos desarrollado hoy,
Primero, gracias por compartir los datos, sobre todo de lo que está pasando en la actualidad a las compañeras, y como decía, me parece Osiris, o una de las presentaciones que, ¿verdad?, de las que intervinieron hoy, estaban hablando de que la violencia hay que colocarla en perspectiva y hablarla. Cuando yo hago referencia de que se nos socializa y que se utilizan los recursos para justificar la violencia, es que precisamente nosotros podemos buscar todos los recursos que tenemos disponibles, ya sea instituciones como la familia o la educación, pero también tenemos los medios de comunicación, donde se promueven unos ideales del amor romántico. Cuando tú haces la trayectoria de dónde surge el amor romántico, porque no se crean que nosotros toda la vida hemos hablado de la categoría del amor o nos hemos relacionado como pareja como hoy lo concibimos, sino que ha sido parte de la socialización y de la construcción social de nuestras relaciones. El amor romántico en el siglo XVIII, con el romanticismo, la época del romanticismo, hablaba de cómo la mujer debía cumplir una serie de estereotipos y el hombre otras. En ese amor romántico se decía, y hoy nos persigue, lo podemos ver en los medios de comunicación todavía, el hecho de que la mujer puede ser inteligente, puede ser independiente, pero a pesar de eso se enamora supuestamente a primera vista de este hombre que puede tener categorías hostiles, agresivas, puede ser un aventurero que rompe con las normativas, pero a pesar de eso, la mujer se queda ahí aguantando diferentes situaciones difíciles bajo los ideales del amor, porque al final va a triunfar el amor, ya sea, ¿verdad?, o un final feliz o de manera trágica. Y eso nos persigue hoy en día. Por ejemplo, porque a veces nosotros hablamos de esto, y esto fue en el siglo XVIII, pero para colocar ejemplos más atemperados a nosotros. Pongámosle, y esto yo lo hice un ejercicio con unos compañeros precisamente del área de psicología social, el sujeto X que nace en la década del 90. Pues mira, cuando es un niño se relacionó con la película La Bella y la Bestia. La Bella es utilizada como un personaje dentro del feminismo, pero ¿qué hace Bella por ser inteligente y educada? Termina con una bestia que la encierra en un castillo, que le limita su libertad dentro de ese espacio, que no le permite tener contacto con los demás, pero al final de cuentas la historia en sí de romance dice que el amor lo transforma a esta bestia y se convierte en un príncipe. El niño X crece y ve una novela familiar, ponle Betty la Fea, que también fue utilizada en su momento como un estereotipo como un personaje que rompió los estereotipos de novela. Pero ¿qué hace Betty? Una mujer académica, economista, empieza una relación con un hombre que primero hay relaciones de poder porque es su jefe. Y su jefe realmente no la quería y prácticamente hay una relación de abuso. No se le paga lo que ella realmente trabaja, así que ahí vemos una desigualdad económica también. Y que cuando esta novela se dio, además de verdad conmocionar a nivel mundial, una de las cosas que llamó la atención de esta novela era que la protagonista no era virgen, pero no se habló de la violencia, que él le gritaba, que él la acosaba, que él espiaba las llamadas telefónicas, que la perseguía en restaurantes, en su casa, etcétera. No se habla de todo esto. Y al final, ¿con quién termina? Eso era visto como algo cute. ¿Ah? Eso era visto como algo chulito. Ay, mira que mucho le importa. Sí. Era una comedia. Y ya verás, y tenemos la crianza de este sujeto X cuando es niño, la película infantil, la novela familiar, y cuando adulto podemos ver, por ejemplo, la novela erótica 50 sombras de Grey. 50 sombras no tiene nada que ver con el ámbito de sexualidad. Es los 50 problemas psicológicos que tenía él, que quede claro. Esta novela también ha sido utilizada o mal leída, pienso yo, como una fuente de liberación sexual femenina, y no es así. Cuando tú lees esta novela hay un patrón de violencia donde él le controla precisamente con quién ella interactúa, si trabaja, la comida, la ropa. A nivel sexual, él es el que decide en la mayoría de los casos. De hecho, hubo hasta una proposición de un contrato donde él decía cuándo, cómo y dónde. Y las características de esta muchacha: es una muchacha trabajadora, independiente, pero al final de cuentas termina otra vez con este sujeto que la controla, donde hay una violencia también. Lo que pasa es que hay justificaciones. En este caso, esta novela es del 2011 y vemos cómo se utilizan también tecnologías. Diariamente recibía un backup de todas las comunicaciones que ella tenía en su teléfono celular y él podía cuestionarle también por los mensajes de texto o las llamadas telefónicas que hacía o no hacía. Y esto es justificado dentro de
dentro del discurso de que él me está protegiendo o es seguridad y tal. Igual le controlaba la alimentación y lo justificamos a través de que él se preocupa de mi salud, etcétera. Pero cuando vemos este tipo de recursos, son recursos socializantes donde estamos normalizando patrones de violencia y donde cuando tú estudias hoy en día lo que es el amor romántico y hay investigaciones, la mujer puede reconocer el derecho a su libertad y a su independencia, pero aún así coincide ideales románticos donde dentro de eso justifica o puede justificar situaciones difíciles o de violencia porque bajo este paradigma patriarcal al final va ¿verdad? A vencer al amor o va a triunfar el amor. Así que ambas contradicciones pueden coexistir. Y nada, quería compartirles eso para explicar por qué hablaba de la socialización y los recursos, porque esto prácticamente nosotros reconocemos lo que es la violencia física, pero como decía Catherine, está la violencia psicológica, no recuerdo si mencionaste la simbólica, la verbal, o cuando papá y mamá se divorcian, pero hay hijos por el medio y se dispone a uno de esos menores en contra de papá o de mamá, como una manera de venganza. O sea, son múltiples violencias que a veces no asumimos y que pensamos, que esto es violencia física, pero miren, los ejemplos que les acabo de dar no son violencia física, son violencia psicológica y violencia que implican un control sobre la otra persona y obviamente es un control simbólico también, donde cuando yo pienso que voy a perder el control sobre la otra persona, ejecuto sobre esa persona para mantener o sostener, ¿verdad? De alguna manera los mecanismos que me hacen o me dan un valor en la sociedad. Quería compartir eso y muchas gracias por la presentación. Súper. Gracias. Se nos ha quedado discutir los cambios al Código Civil. Y yo quiero hacer una convocatoria aquí para que el próximo jueves, vamos a hacer el próximo jueves, nos podemos quedar hasta las 5 también. Me encantaría, pero tengo otra clase ahora. Pero miren, de verdad vengan, vamos a hablar de, si pueden, ¿verdad? Todas las personas que están aquí presentes, bueno, Catherine ya está comprometida oficialmente. Sí, tengo todo preparado. El Dream Team de internado ya no se puede escapar, así que vamos a discutir el jueves que viene, ya de manera pues un poco más, obviamente holgada e informal, pero como quiera, a discutir lo que ha pasado con los cambios al Código Civil recién aprobado, ¿verdad? Y ver cómo a la luz de esta discusión tan importante que se ha generado hoy, entonces cómo se insertan esos otros cambios. Así que tanto a los estudiantes de la clase, que obviamente tienen que estar, como a las de internado, como a mis queridísimas ex discípulas, las invito a que nos unamos el jueves, ¿verdad? Para hacer una especie de cierre, ¿verdad? Como les decía, de que hemos ido aprendiendo un poco, ¿verdad? Ya ir soltando, ir botando el golpe. Como decimos en la calle, como vamos bajando las revoluciones de este semestre tan complejo. Y entonces, pues nada, pensar un poco las implicaciones a la luz de esta discusión sobre el Código Civil. ¿Querías decir algo, Catherine? En el taller estoy hablando sobre las formas en las que el Estado violenta a las mujeres. Ese Código Civil es un perfecto ejemplo de cómo se violenta a las mujeres y a las comunidades minoritarias del país y a todo el mundo en realidad. Así que va a ser una discusión bastante interesante porque, como yo le decía a la profesora Vila esta mañana, las personas que propusieron y trabajaron el Código Civil hablan de que esto es un proyecto de avanzada, que el derecho evoluciona, pero cuando leemos y analizamos el nuevo Código Civil vemos que es un gran retroceso. Así que yo creo que es una discusión demasiado pertinente y todos debemos participar de ella. Claro, totalmente. Y entonces, ¿cuál doctrina del shock? ¿Cómo aprovechan esta coyuntura en que estamos, ¿verdad? En esta situación
de la cuarentena para aprobarlo, ¿verdad? Sin las debidas vistas públicas y reconociendo y sabiendo que las principales organizaciones que velan por los derechos civiles y humanos se oponen, ¿verdad? Así que es una barbaridad, es un retroceso, y dentro de eso, esa discusión que quiero que también, ¿verdad?, sostengamos como nos cierre, también hablar un poco de lo que ha implicado la importancia del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, que ha sido tan, ¿verdad? Cuando hablamos de feminismo, ha sido una palabra que ha sido tan maltratada a lo largo de su historia, ¿verdad? El movimiento que más derechos ha traído a la humanidad. Cuando digo a la humanidad, digo a las mujeres, pero a los hombres, ¿verdad? Ha sido el movimiento más atacado, ¿verdad? Precisamente por los cambios tan profundos que ha posibilitado. Y lo que quiero decir con esto es que, bueno, si estamos aquí, la mayor parte de las que estamos liderando esta conversación a nivel universitario somos mujeres, que le debemos al movimiento feminista. Y si los hombres hoy día pueden expresar sus emociones, sus sentimientos, sin sentir que son pocos hombres, por eso también se debe, ¿verdad?, en gran medida a esa deconstrucción que ha hecho de lo que es el género, ¿verdad?, el movimiento feminista. Así que hay que empezar a distinguir entre los términos, ¿verdad?, porque más allá de términos como feminazis y ese tipo de barbaridades, ¿verdad?, disparates y se repiten al papagayo. Así que nada, pues ahora, como me enseñó mi querida Fabiola, ponemos los microfonitos y las camaritas y aplaudimos. Bravo. Gracias. Quería añadir algo más, porque me gustó mucho la intervención de Fabiola, y me gusta que trae lo de la cuestión de los medios de comunicación, porque entiendo que la profesora Vila les envió un documental que se llama El corazón delator, que habla precisamente de cómo los medios de comunicación de Puerto Rico han reseñado los incidentes de violencia de género, particularmente los femicidios en Puerto Rico, y es sumamente interesante ver cómo desde los 1900 hasta el día de hoy básicamente nada ha cambiado, y me gustaría tomar un espacio en la siguiente clase para que discutamos un poquito eso, porque me pareció bueno el ejercicio de que se les enviara ese documental como preámbulo a este taller, y lo pertinente que es el mensaje que trae el documental. Muy bien, retomamos entonces el documental el próximo. Lo voy a compartir para quienes no lo tengan. Lo que voy a hacer es que lo voy a compartir a través de la página del observatorio, para que quienes no están en la clase pues lo puedan ver. Muy bien, pues ahora sí, seguimos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, que estén bien, cuídense mucho.